En 2009, la Fórmula 1 vivió un cambio de reglamentación que transformó por completo la categoría. De hecho, fuimos testigos de una de las historias más increíbles jamás contadas gracias al equipo Brown GP, que supo dar con la tecla correcta después de comprar la infraestructura de Honda por el módico precio de €1. El penúltimo equipo de la temporada 2008 se convirtió en el primero al año siguiente, coronando a Jenson Button como campeón del mundo. Sin más dilación, para recordar aquella hazaña inolvidable del británico, hoy os contaré cómo fue el ascenso de Button hasta convertirse en el mejor piloto del mundo, y cómo fue su posterior caída que lo llevó a abandonar la categoría 18 temporadas después de su primera carrera. Jenson Alexander Lyons Button nació el 19 de febrero de 1980 en la localidad de Frome, Inglaterra, proveniente de una familia de deportistas, ya que su padre John Button era un piloto de rallycross muy conocido en el Reino Unido durante la década de los 70 por sus carreras en su Volkswagen Tipo 1. De hecho, su nombre proviene del rival y amigo de John en el rallycross, el danés Erling Jensen, cambiando la E de su nombre por la O. La afición por las carreras de Jenson evidentemente llegaría a muy temprana edad cuando su padre le compró una BMX a sus 7 años de edad para que compitiera. A los 8 años dio el salto al karting con un Thick Go-Kart, el cual fue un regalo en las navidades del 87. Un dato curioso de los inicios de Jenson fue el hecho de que su padre le obligaba a correr con neumáticos de seco en condiciones de mojado, para que el joven aprendiera a mejorar cómo controlar el kart mejor, además de que le enseñó las cosas básicas del pilotaje. Este controversial entrenamiento funcionó a la perfección, ya que el británico arrasó en las categorías del karting, ya que en el 89 ganó el British Super Prix y en el 91 venció en las 34 carreras que componen el campeonato británico de karting en la categoría cadete. A estos campeonatos se le sumaron más éxitos, destacando 3 victorias en el campeonato abierto británico de karts y el campeonato europeo Super A, siendo el más joven en hacerlo. Después de estas increíbles hazañas en el karting, cuando cumplió los 18 años, Jenson dio el paso a las categorías inferiores de monoplazas, donde podemos destacar su coronación en el campeonato británico de Fórmula Ford, un premio al mejor piloto joven de McLaren Autosport, el cual le llevó a su primera prueba con un Fórmula 1 de la escudería de los de Woking en el 99, mismo año donde debutaría en la Fórmula 3 británica, consiguiendo 3 victorias esa temporada, convirtiéndose en el mejor rookie y acabando en tercera posición de la clasificación general. También apareció por el Marlboro Masters, donde acabó quinto, y por el prestigioso Gran Premio de Macao, donde acabó en segundo lugar, quedándose a 35 milésimas del ganador de la prueba. El piloto inglés tendría varios pretendientes en su puerta para poder llegar a la Fórmula 1 en los próximos años. Después de probar con McLaren en el 99, Jenson recibió la llamada del equipo Prost para probar con ellos. A su vez, se le sumó también el equipo Williams, quienes se quedaron con un asiento libre para la temporada 2000. Frank Williams, para terminar de elegir a su segundo piloto para esta temporada, organizó un breve test entre Jenson Button y el piloto de Fórmula 3000 Bruno Junqueira. Jenson sería del agrado de los de Grove y es por ello que se quedó con el asiento, convirtiéndose en el piloto británico más joven en debutar en la Fórmula 1 por aquel entonces. Las expectativas con él eran demasiado altas. Gerhard Berger le describió como un fenómeno, su jefe de equipo en el karting incluso lo llegó a comparar con Ayrton Senna, y Patrick Head, director técnico de Williams, dijo que era muy maduro y que sería una de las estrellas del futuro, por lo que se esperaba que Jenson hiciera una gran temporada de debut. Williams presentaría su FW22 con el que Jenson y Ralf Schumacher intentarían sacar lo mejor de él. La temporada arrancaría en Australia, donde el británico tuvo un horrible inicio de carrera deportiva en la Fórmula 1, ya que tuvo un accidente en los entrenamientos libres y en la clasificación no pudo pasar de la penúltima posición. En carrera remontó y llegó a pelear por los puntos, pero a falta de 11 vueltas para finalizar la carrera, sufriría un problema en su motor que le obligó a abandonar. Durante el segundo Gran Premio de la temporada, disputado en Brasil, Jenson firmaría sus primeros puntos tras finalizar en una meritoria sexta posición, por detrás de su compañero de escudería. Con este logro, el británico se consagraría como el piloto más joven en puntuar hasta la fecha. El inicio de Jenson fue tan bueno que llegó a puntuar de nuevo en Silverstone tras conseguir una quinta posición, llegando a estar a la par de Ralf e incluso llegando a superarle en algunas ocasiones en clasificación, mientras que en carrera siempre quedaría por detrás de él cuando ambos acababan, pero desde el Gran Premio de España hasta el de Francia estuvo 5 carreras seguidas sin puntuar, las suficientes para que el equipo Williams decidiera reemplazarle para la temporada 2001 tras fichar a Juan Pablo Montoya, ganador de las 500 millas de Indianápolis, quien quedaría libre al finalizar la temporada. Aún así, hasta el final de ella, Button puntuaría en 4 ocasiones más gracias a 3 quintas posiciones en Austria, Bélgica y Japón, mientras que lograría su mejor resultado del año en el Gran Premio de Alemania, tras cruzar por línea de meta en cuarta posición, cerrando su temporada rookie con 12 puntos en octava posición de la general. Para la temporada 2001, el equipo Benetton optó por apostar por el joven Jenson y lo incorporaron en sus filas en busca de hacer un milagro con un coche que a duras penas rendía. El Benetton B201 sería pilotado por un ya experimentado Giancarlo Fisichella y por nuestro protagonista. En las primeras 2 carreras, en Australia y Malasia, ambos se quedarían fuera del top 10, hasta que en el Gran Premio de Brasil, Giancarlo consiguió meter al B201 en sexta posición, sumando el primer punto para el equipo. La temporada de Jenson estaba lejos de ser la misma que la anterior, ya que en los primeros 11 grandes premios solo fue capaz de meterse en el top 10 en 2 ocasiones. Los puntos de Jenson se harían de rogar hasta el Gran Premio de Alemania, en donde Giancarlo volvería a ellos
también desde aquella carrera de Brasil. Fisichella acabaría cuarto y Jenson quinto, pero las cosas para el británico fueron a peor desde esos puntos, ya que encadenó 3 abandonos seguidos en Hungría, Bélgica e Italia, y en las últimas carreras fue capaz de meterse en el top 10, pero no logró puntuar, cerrando así un segundo año con 2 puntos en 17ª posición del campeonato, quedando nuevamente por detrás de su compañero de equipo, quien le metió una paliza donde claramente se vio la experiencia de cada uno. A pesar de unos rumores de despido a mitad de temporada por parte del equipo, para la temporada 2002, Benetton, tras ser renombrado Renault, decidiría darle otra oportunidad al británico. Las cosas se hicieron bien en pretemporada, y el feeling entre ambas partes era positivo, lo que se vio demostrado en la segunda carrera del año, cuando Button estuvo luchando por su primer podio con su nuevo R202, pero un problema de suspensión le hizo caer hasta la cuarta plaza, mismo resultado que consiguió en la siguiente carrera en Brasil. Volvió a sumar en San Marino con una quinta posición, teniendo un gran inicio de temporada con puntos en 3 de las 4 carreras disputadas. Después encadenaría 4 carreras fuera de ellos, hasta que volvió con una quinta plaza en el Gran Premio de Nürburgring. En Francia repitió en los puntos con una sexta plaza y encadenó otros 3 abandonos seguidos en Alemania, Hungría y Bélgica. Para finalizar el año, Jenson logró volver a puntuar en 2 de las 3 últimas pruebas, en Monza con una quinta plaza y en Suzuka con una sexta, cerrando el año con 14 puntos en séptima posición de la general por delante de Jarno Trulli, superando de ese modo por primera vez a su compañero de equipo. Para 2003, el equipo Bar Honda sería con los servicios del británico después de que este fuera cesado por el joven Fernando Alonso. El Bar 005 contaría con 2 pilotazos, nuestro protagonista y el campeón del 97 Jacques Villeneuve. Estos no se llevarían muy bien, puesto que el canadiense le picó en alguna que otra entrevista al británico, diciendo que Button había sido fichado por puro marketing e intereses por parte del equipo. Jenson optó por centrarse en lo suyo y sin ningún tipo de interés en ganarse el respeto de Jacques, le metió una paliza al final de la temporada. Button puntuó en 7 grandes premios, obteniendo 2 cuartas posiciones en Austria y Japón como mejores resultados, mientras que Jacques solo pudo rascar 2 sextas posiciones en Italia y Brasil como mejores resultados. El británico acabaría en 9ª posición de la general de pilotos con 17 puntos, mientras que el campeón del 97, por su parte, no pudo pasar de la 16ª plaza con tan solo 6. En 2004, Jenson seguiría con el equipo Bar y tendría un nuevo compañero de equipo. Nuestro protagonista, Takuma Sato, viviría en un sueño con el nuevo Bar Honda 006, ya que este monoplaza daría un salto enorme en cuanto a rendimiento se refiere. Los buenos resultados no se hicieron esperar, y en la carrera inaugural en Australia, el británico sumaría los primeros puntos de la temporada tras cruzar por línea de meta en 6ª posición. En Malasia por fin llegaría a su tan ansiado primer podio, cuando acabó la carrera en 3ª posición. Un primer podio más que merecido, ya que desde la pretemporada, después de probar el nuevo monoplaza, se había prometido ser más constante y pisar más de un podio porque la cosa pintaba bien. Dicho y hecho, lo había logrado. ¿Y ahora qué? Pues en la carrera siguiente, en Bahrein, repetiría la misma posición llevándose un nuevo trofeo para casa. ¿Creéis que esto era todo? Pues no, porque en la carrera siguiente, en el circuito de San Marino, logró la primera pole position de su vida. En carrera tendría que defender a pesos pesados como Michael Schumacher, Fernando Alonso, Rubens Barrichello, entre otros más pilotos. Finalmente no podría aguantar al Kaiser y cruzaría por línea de meta en 2ª posición, consiguiendo su mejor resultado hasta la fecha. Un inicio muy bueno de campeonato con 3 podios en 4 carreras, las cuales le dejarían como uno de los aspirantes al título si es que podía vencer a los todopoderosos Ferraris. En España la racha de podios finalizaría tras quedar en una insuficiente 8ª posición, pero en Mónaco le daría la vuelta a la tortilla y volvería a quedar en 2ª posición, quedándose a las puertas de la victoria, ya que cruzó por línea de meta a 4 décimas de Jarno Trulli. Aún así volvería a otra racha de podios con 2 terceras posiciones más en Nürburgring y en Canadá. En Indianápolis tuvo que abandonar, y en Magny-Cours y en Silverstone obtuvo una 5ª y una 4ª posición respectivamente. En el Hockenheimring volvería a quedarse a las puertas de la victoria tras conseguir una nueva 2ª posición. En Hungría fue 5º y en Bélgica abandonó, pero en Monza volvería a quedar 3º y en China nuevamente se quedó a poco de la victoria tras cruzar por línea de meta en 2ª posición. La racha no pararía y en Japón volvería a quedar 3º. Finalmente en Brasil abandonó, pero eso daba igual porque acaba de firmar una temporada histórica con una pole, 10 podios y 4 segundos puestos como mejores resultados, quedándose en 3ª posición de la general con 85 puntos, tan solo por detrás de ambos Ferraris y por delante de Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Kimi Räikkönen, entre otros pilotos más, dejando a Bar en 2ª posición de constructores. Una temporada para la historia. Sin embargo, en agosto pasaría algo cuanto menos curioso, y es que Jenson firmaría un contrato con el equipo Williams para volver a la escudería de Grove, mientras que Bar estaba en su mejor momento. Si Bar perdía sus motores Honda, Jenson estaba libre, pero Bar renovó con los japoneses y para el manager del británico eso no era suficiente. Fueron llevados a juicio y el 16 de octubre en Milán los jueces fallaron a favor de Bar y le obligaron a quedarse en el equipo, un lío que acabó en múltiples despidos. En 2005 el Bar 007 daría un bajo
bajonazo con respecto a su predecesor, ya que Button acabó en 11ª posición en Australia y en Malasia y Bahrein abandonó. En el Gran Premio de San Marino, el británico clasificaría en tercera posición por detrás de Raikkonen y Alonso. Durante la carrera se mantuvo en todo momento por detrás de aquel legendario duelo entre el Kaiser y Fernando, cruzando por línea de meta en tercera posición y se subió al podio con ellos. Al finalizar la prueba, al equipo le hicieron una inspección en donde encontraron que sus monoplazas tenían un doble depósito de combustible, algo que les permitía rodar cómodamente por encima del peso mínimo, ya que el británico cruzó por línea de meta con 6 kilos por encima de él, pero al vaciar los tanques, el bar de Button pasó de 606 kilos a 596, por lo que identificaron que habían hecho trampas al rodar por debajo del peso mínimo gracias a esa sutil innovación. Como resultado, la FIA descalificó a Jenson del Gran Premio y sancionaron al equipo con 2 carreras de suspensión en España y Mónaco. A la vuelta en Nürburgring y en Canadá tampoco entraría en la zona de puntos. En Indianápolis se vio aquella bizarra polémica en donde solo compitieron 6 monoplazas, y por fin en Magny-Cours llegaron los primeros puntos con una cuarta plaza. Después de una primera mitad de temporada terrible sin sumar ningún punto, vendría una segunda mitad de temporada con una racha de 10 carreras seguidas puntuando hasta el final de la misma, en donde destacamos 2 podios en Alemania y Bélgica y 7 top 5, cerrando la temporada 2005 con 37 puntos en 9ª posición de la general. Para 2006, Button seguiría en una ya renombrada Honda tras la salida de Barr y empezaría bien las 2 primeras carreras del año con un cuarto en Bahrein y un podio en Malasia tras cruzar por línea de meta en tercera posición, pero desde Australia hasta Francia solo pudo sumar en 2 ocasiones, en España y San Marino. En la 12ª prueba del campeonato volvería a los puntos con una cuarta posición en Hockenheim, y en Hungría por fin llegaría su tan ansiada primera victoria, en un gran premio loco pasado por agua. Jenson conseguiría llevarse el oro para casa en su 7ª temporada en la categoría, después de 113 carreras a sus 26 años de edad, poniendo su nombre en la inmensa lista de ganadores de un gran premio de Fórmula 1. Desde Alemania hasta el final de temporada, volvería a enmarcar una épica segunda mitad de temporada al llegar a estar en 6 carreras de 7 sin bajarse del top 4. Un quinto en Italia sería su peor resultado en esta racha. Cerraría el año con otro podio en la carrera final tras cruzar por línea de meta en tercera posición, quedando en 6ª posición del mundial con 56 puntos, una victoria y 3 podios. Lamentablemente, la etapa de Honda no fue tan dulce como la etapa de Barr, y juntando las 35 carreras que componen las temporadas 2007 y 2008, el británico únicamente fue capaz de puntuar en 4 de estas carreras. Lo haría con 2 octavos puestos en Francia e Italia y una 5ª posición en el Gran Premio de China durante la temporada 2007, donde acabaría en 15ª plaza de la general con 6 puntos, mientras que la temporada 2008 fue mucho peor, ya que solo pudo terminar en zona de puntos en el Gran Premio de Barcelona gracias a una 6ª posición, acabando en 18ª plaza de la general con tan solo 3 puntos, siendo esta su peor temporada de las 17 que completó en toda su carrera. Irónicamente, la que vendría sería su mejor temporada en la historia. Ya sabéis eso que dicen, después de la tormenta llega la calma, y eso fue lo que pasó. Con el cambio de normativa de la temporada 2009 y la compra del material de Honda por parte de Ross Brawn por el módico precio de €1, Brawn haría el esfuerzo por mantenerse en la categoría para salvar a esos 700 trabajadores de Honda y a Jenson Button, quien había firmado poco antes del retiro de Honda una extensión de contrato. También apostarían por retener a Barrichello. Motorizados por Mercedes, el equipo llegó con las justas a los test de pretemporada en Barcelona, y allí sorprendentemente se mostrarían muy competitivos. El fin de semana del 27 de marzo, la temporada 2009 de Fórmula 1 arrancaría, y el sábado 28 de marzo el milagro se obraría. Un majestuoso 1-2 por parte de Button y Barrichello permitirían al equipo en su primera carrera ocupar la primera fila de parrilla. Button le llegó a sacar más de 6 décimas a Sebastian Vettel, por lo que el domingo 29 de marzo pintaba muy prometedor. En carrera las cosas no cambiarían mucho, y Button no perdió el liderato en ninguna sola vuelta, cruzando por línea de meta en primera posición con Barrichello detrás de él, logrando lo impensable para el equipo que hace apenas 2 meses no conseguían encontrar compradores. En Malasia la racha del británico no pararía y haría la pole tras superar al Toyota de Jarno Trulli. En carrera Button dominaría sin problema, pese a que la carrera finalizara en la vuelta 33 tras un diluvio torrencial, llevándose nuevamente el trofeo de ganador para casa. En China la cosa se complicaría, ya que los 2 Red Bulls y Fernando Alonso se les colaron delante a los 2 Brawn en clasificación. En carrera no podrían pasar de la tercera y cuarta plaza, quedándose a 44 segundos y a 1 minuto de Sebastian Vettel, con Jenson subiendo al podio. En Bahrein, nuestro protagonista clasificó en cuarta posición, lejos de los Toyota de Jarno Trulli y Timo Glock, pero una gran estrategia le permitiría llevarse la victoria tras cruzar por línea de meta en la primera posición. En Barcelona Button dominaría en clasificación, al igual que en carrera, que se llevaría el triunfo con su compañero en segunda posición. En Mónaco más de lo
mismo, pole y victoria de Button con Barrichello detrás. En Turquía, pese a no hacer la pole, se llevaría el triunfo para casa, marcando así un inicio bestial con un tercer puesto y 6 victorias en 7 carreras. Pero todo tiene un final, y Brown GP no se iba a librar de él. Desde el Gran Premio de Gran Bretaña, Red Bull trajo unas mejoras que le posicionaron al frente de los demás, mientras que Brown se quedaría atrás de ellos. Vettel conseguiría hasta Brasil 2 victorias en Silverstone y Japón, logrando también un segundo en Alemania y un tercero en Bélgica, mientras que Button lograría en ese periodo solo un podio con una segunda plaza en Monza. Sería más constante que Vettel, que sumó 2 abandonos y no fue capaz de aprovechar las oportunidades que tuvo cuando Button estaba mal. Barrichello apretó un poco a Jenson en la segunda mitad de la temporada con mejores resultados, incluyendo una victoria en Monza, pero la distancia que le sacó al principio Button fue definitiva. A pesar de la victoria de Vettel en Japón, el alemán estaría a 16 puntos del británico a falta de 2 carreras, mientras que Barrichello estaba a 14. Por ende, el mundial se podría cerrar con una carrera de antelación en el Gran Premio de Brasil, ya que este sería el último año del sistema de puntuación que otorgaba al ganador 10 puntos. En clasificación, Barrichello haría la pole, mientras que Button no pasaría del 14º lugar y Vettel del 16º, pero en carrera el alemán y el británico remontarían hasta la 4ª y 5ª posición respectivamente, mientras que el brasileño cayó hasta la 8ª plaza. Con este resultado, Jenson Button, al cruzar por línea de meta, se proclamó como campeón del mundo en su 10ª temporada en la Fórmula 1. A sus 29 años de edad, el británico pondría su nombre en los libros de la historia de la competición, tras conquistar un campeonato con 95 puntos, 6 victorias y 9 podios, aportando su granito de arena para el doble campeonato tras la consecución del título de constructores en Japón. Al final de la temporada, el binomio Button/Honda/Brown llegaría a su final con la vuelta del equipo Mercedes a la categoría, quienes compraron al equipo. El vigente campeón del mundo se mudaría al equipo McLaren, donde lucharía contra el pasado campeón, Lewis Hamilton. Jenson se adaptaría rápidamente al MP425 tras conseguir una victoria en Australia, mismo resultado que repetiría en China. En Turquía y Canadá, ambos conseguirían quedar en primera y segunda posición respectivamente, con Hamilton ganándole la partida a Button en las 2 carreras. En Valencia harían otro doble podio y Button hasta el final de la temporada lograría otros 2 podios más en Monza con un segundo y en Abu Dhabi con un tercero. A pesar de que Hamilton tuvo más abandonos, el 7 veces campeón del mundo ganó más carreras y le superó también en más, por lo que quedaría una posición por delante de Jenson, superándole por 24 puntos, acabando cuarto y quinto respectivamente en la general. En 2011 las cosas se tornarían, ya que Jenson quedaría por delante de Hamilton tras haber conseguido 12 podios en toda la temporada, distribuidos en 3 victorias, una en la carrera más larga de la historia disputada en Canadá, Hungría y Japón, 4 segundos puestos y 5 terceros, cerrando el año como subcampeón del mundo con 270 puntos. En 2012, Jenson empezaría con otra victoria en Australia y un segundo puesto en Malasia, pero tendría una racha de carreras terrible que le hicieron sumar en 6 carreras tan solo 7 puntos. Volvería a la senda del podio con un segundo en Alemania, una victoria en Bélgica y otro segundo en Singapur. Tras un buen final de año, sin bajar casi del top 5, cerraría la temporada con otra victoria en la carrera decisiva bajo la lluvia de Brasil, cerrando el año en 5ª posición de la general con 188 puntos frente a los 190 de Hamilton, que consiguió 4 victorias. Para 2013 McLaren traería el MP428, con el que Button y Pérez no pudieron hacer gran cosa. El campeón de 2009 entró a los puntos en 14 ocasiones de las 19 posibles, destacando un 4º lugar en la última carrera como mejor resultado, quedando en 9º lugar de la general, mientras que Pérez solo pudo ser un 10º con 49 puntos, perdiendo el duelo ante el británico. En 2014, gracias a los motores Mercedes, la cosa parecía mejorar un poco, ya que McLaren metió a los 2 MP429 en el podio gracias a un segundo de Button y un tercero de Magnussen. El británico haría maravillas, ya que sumó puntos en 13 ocasiones, con 4 cuartos puestos como mejores resultados sin contar ese podio, acabando el año en 8ª posición con 126 puntos y superando al debutante Kevin Magnussen, que sumó 55 a su casillero, pero la decadencia de McLaren llegaría de la mano de sus flamantes motores Honda. Contarían con una dupla legendaria, Jenson Button y Fernando Alonso, pero el MP430 se robó todo el protagonismo por completo. Button pudo puntuar en tan solo 4 carreras, en Mónaco, Hungría, Rusia y en el circuito de las Américas, donde cosecharía su mejor resultado con un 6º puesto, acabando el año en 16ª posición con más sanciones que puntos, ya que tan solo sumó 16, que le sirvieron para superar los 11 de Alonso. En 2016, ya en el ocaso de su carrera, Jenson lograría sumar puntos en 7 grandes premios, acabando la temporada en 15ª posición con 21 puntos, pero sin poder hacer nada contra la animalada de Fernando Alonso, quien conseguiría 54 puntos con el MP431. Nuestro protagonista anunciaría el 3 de septiembre de 2016, en el marco del Gran Premio de Italia,
su retiro de la Fórmula 1 tras 16 años compitiendo al máximo nivel. Aún así, en este anuncio, Ron Dennis afirmó que esto no sería un retiro definitivo, ya que el británico tenía pensado tomarse un año sabático para disfrutar con su familia. Ocuparía el rol de embajador del equipo y tendría la opción de volver en 2018. La temporada acabaría en Abu Dhabi y en un emotivo fin de semana para nuestro protagonista, la alegría le duraría poco por culpa de ese motor Honda, que le hizo retirarse en apenas la vuelta 13, teniendo un final bastante triste, pero tendría otra oportunidad para despedirse de mejor manera, ya que pudo correr en ese 2017, ya que Fernando Alonso se iría a las Américas a intentar conseguir las 500 millas de Indianápolis antes de su primer retiro. McLaren le dio el honor a Jenson de correr en las prestigiosas calles de Mónaco. Sorprendentemente volvería muy bien, ya que se clasificaría en 9ª posición, pero las múltiples sanciones de su motor Honda le mandaron al final de la parrilla. Tras un intento de estrategia diferente, Button rodaba con buen ritmo, pero en la vuelta 60 se chocaría con Pascal Wehrlein, intentando adelantarle antes del túnel, poniendo punto y final a su carrera, y con ello acabaría su etapa en la Fórmula 1, porque tras ser campeón del mundo, tener a McLaren en horas bajas y con 37 años, ¿para qué iba a volver a la Fórmula 1? Por ende, después de 306 grandes premios, un campeonato en 2009, un subcampeonato en 2011, un tercero en 2004, 15 victorias, 8 poles, 8 vueltas rápidas, 50 podios, un Gran Chelem y una sanción de 3 posiciones todavía por cumplir, pondría punto y final a su aventura por el Gran Circo. Aún así, en el futuro seguiría corriendo. En el Super GT japonés participó en 2018, donde salió campeón. En el WEC también participó en ese mismo 2018 y ha participado en las 24 horas de Le Mans hasta en 4 ocasiones, la más reciente en este 2025 sin mucho éxito. Con esto acabamos el ascenso y la caída de Jenson Button, probablemente uno de los mejores campeones que ha tenido la Fórmula 1, al que no muchos tienen en cuenta, pero que lleva una vida entera dedicada a las carreras y es por eso que su historia merece ser contada. Y ahora te pregunto a ti, ¿te gustaba Jenson Button? ¿Piensas que su carrera está infravalorada? Déjame tu respuesta en los comentarios, que estaré leyendo vuestras opiniones. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y deja un like, que es totalmente gratis y así me ayudas a seguir trayendo más contenido de este estilo al canal. Mi nombre es De Lima y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!